Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información. Un día más tenemos que presentar nuestro nuevo periódico, revista en papel, con este titular que espero no suene triunfalista. Cuba, luz al final del túnel. Se refiere, por supuesto, a todos los esfuerzos del gobierno cubano, del Estado cubano, del pueblo cubano por recuperar el sistema electroenergético nacional a partir de un gran impulso y una gran inversión en energía solar fotovoltaica, con un préstamo y con proveedores de la República Popular China. Bueno, pues resulta paradójico, resulta curioso esto de la crisis eléctrica en Cuba, que por supuesto es muy grave y son ya años de apagones largos, incluso de blackouts totales que ha sufrido el pueblo cubano en los últimos 6 meses, ¿no? Y digo, es paradójico porque nosotros estamos transmitiendo este programa y grabando este programa desde Europa, desde el Estado español, donde ha habido un apagón gigantesco en las últimas horas. Por cierto, todavía hay zonas tanto de Portugal como España que están todavía bajo apagón, por ejemplo, los trenes de cercanías no funcionan en muchos lugares, el metro de Madrid. Bueno, hay una afectación muy importante. Y vamos a empezar el programa con un poquito de humor, si les parece, ¿no? O por lo menos de ironía. Dice el Diablo Díaz: se organiza en Cuba un contingente de patrullas CLIC con nacionales que tengan pasaporte español para salir en misión internacionalista a Europa. Ante la falta de información de las causas del apagón en España, fue designado para encabezar la delegación el compañero Bernardo Espinosa. Bernardo Espinosa, para el que no siga la televisión cubana, es el periodista encargado de informar todos los días sobre los apagones, la crisis eléctrica, cómo va todo este asunto. Bueno, pues con este toque de ironía para romper el hielo, pues comenzamos el programa, el batazo de hoy, en el que tenemos, pues de nuevo, tenemos la dicha de contar con la participación de nuestro gran amigo, poeta e historiador trinitario de Trinidad, Cuba, Tadeo Tápanos, a quien le damos la bienvenida. Tadeo, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? Muy bien, muy bien. Muy feliz de estar por acá. Y bueno, nada, viviendo los avatares de la electricidad por acá, ¿no? Todavía viviendo las consecuencias de este gran apagón que nos tomó a todos por sorpresa, y estábamos viviendo aquí como una especie de película de terror, ¿no? Y luego los cubanos riéndose, porque todos los cubanos me decían: ¿cuántas horas estuviste sin corriente? No, 3. Y dice: 3 horas, no. Eso no es nada. Eso no es nada para nosotros aquí. Y nosotros sí somos especialistas en el tema de la corriente, ¿no? Y entonces, nada, burlándose de nosotros, burlándose de este sufrimiento y del caos que tuvimos aquí ayer. Y que bueno, afortunadamente, por lo menos ya algunos lugares como nosotros aquí ya tenemos corriente, pero sí se vivió de una manera como mucho caos, porque no sabíamos qué estaba pasando, no sabíamos qué iba a pasar, la gente andaba desesperada comprando comida, porque incluso había gente que decía: esto va a durar 3 días. Bueno, en fin. Yo decía: no, deben ser las 3 noches de oscuridad de las que hablaba la Biblia, ¿no? Bueno, hay que decir que en algunos lugares han sido 5 o 6 horas, pero en otros lugares van por 24 y todavía siguen, ¿no? Y esto, bueno, pues no tiene una hora finis. Sobre todo, ya digo, en muchas industrias que siguen paradas, transporte público, sobre todo trenes, con una gran afectación. Bueno, pues es interesante y es importante que también en esta Europa rica y privilegiada en el mundo se sepa un poco lo que se vive por otros lugares sometidos, por ejemplo, como Cuba, a una guerra económica inclemente por parte del gobierno de Estados Unidos, que es quien maneja, de momento al menos, la moneda del mundo, las transacciones, que controla la banca internacional y que impide que este pequeño país del sur llamado Cuba haga un comercio normalizado. Bueno, ya podría hacer un comercio con ciertos problemas. No, es que es un comercio absolutamente imposibilitado, ¿no?
Y empezamos por una de las líneas de ataque del gobierno de Estados Unidos en esta guerra económica, y es el de las remesas. Leemos un tuit de Cubanos Caminando que nos dice: cuando Miami sea libre, los cubanos que estén en el país de la libertad podrán ayudar a su familia en Cuba, a su mamá, a su abuelita, a sus hijos, a su sangre. Y se refiere a una noticia aparecida, por cierto, en esta prensa pagada por el gobierno de Estados Unidos con el nombre de Cuba. Dice, por ejemplo, Cubamax y Cubayama, que son dos empresas que se dedicaban al envío de remesas desde Miami fundamentalmente, suspenden el envío de remesas a Cuba. Y leemos en las noticias, porque a veces se acusa al gobierno cubano de no dar información, incluso siempre de exculpar siempre a las responsabilidades que pueda haber, ¿no?, en la administración cubana. Bueno, pues lo que dice la empresa, estas empresas que han suspendido el envío de remesas, es que, bueno, la empresa ha rechazado hacer más declaraciones. Una de las trabajadoras de Cubamax rechazó taxativamente que la medida sea fruto de algún movimiento de Washington. No, aquí no hay ningún problema con ellos, el problema es allá, insistió. Bueno, y luego leemos, por supuesto, la versión de esta prensa mercenaria, más o menos justificando la medida de prohibir el envío de remesas por parte del gobierno de Estados Unidos, que es lo que está detrás. La empresa cubana Orbit S.A. sería la contraparte cubana, la que recibe las remesas desde Estados Unidos, o la que recibía, para luego entregar al ciudadano o la ciudadana, ¿no?, en Cuba. Y esta empresa, claro, ha vuelto a ser introducida en la lista de empresas restringidas del gobierno de Estados Unidos. Bueno, esta empresa Orbit S.A., la empresa cubana controlada por el conglomerado militar Gaesa a través de testaferros para eludir las sanciones de la primera administración de Donald Trump. O sea, lo que está diciendo es que, más o menos, bueno, lo dice aquí y en otros sitios lo dicen más abiertamente, que ese dinero se lo quedan unos militares muy siniestros y sin rostro. Se lo queda el régimen, esto beneficia al régimen, y que además hacen todo tipo de trucos y de trampas ilegales para librarse de las sanciones muy legítimas del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Recordemos que la primera empresa de Estados Unidos que rescindió las remesas fue Western Union, la gran empresa de Estados Unidos dedicada a esto, que alegó crecientes limitaciones por parte del gobierno estadounidense. Claro, ella lo reconoció, existe clarísimamente una prohibición, pero hay más allá, o sea, más allá de esto, hay senadores cubanoamericanos como Carlos Jiménez, que fue alcalde de Miami-Dade en su momento, un extremista neofascista, que está pidiendo directamente una prohibición total, no ya que se sancione a las empresas cubanas receptoras y, por tanto, impidan el envío o lo dificulten muchísimo, sino que se prohíba por ley, ¿no? Que sería uno de los métodos más sencillos con los que minar las fuerzas del régimen. Las fuerzas del régimen o destruir definitivamente a las familias cubanas. ¿Tadeo? Sí, así es. No, la verdad es que es una cosa tremenda, clama al cielo. Y es una situación tan triste porque te encuentras a una administración norteamericana intentando destruir una nación, pero luego no se conforman con eso, porque por lo menos si dijeran, bueno, yo estoy tomando todas estas medidas para destrozar Cuba, y lo reconocieran abiertamente, pero luego es que no. Luego dicen, no, si nosotros no estamos haciendo nada, si el problema es del gobierno de allá, el problema es que ustedes allá no saben gobernar. Es una cosa tan triste. Y luego tienen a tantas personas pagadas mintiendo, o sea, diciendo, no, si es que esto, o sea, que eso es un poco lo triste, porque por lo menos, si lo hicieran y al menos lo reconocieran, esto de que el dinero se lo queda el gobierno cubano, el régimen, que los militares. Entonces tú dices, a ver, si en este mundo existen un montón de gobiernos de este mundo que ellos dicen que es imposible para un gobierno asumir en su país
los gastos de educación, los gastos de salud, los gastos de deporte, el acceso a la cultura, el acceso a la seguridad social. Dicen, esto es imposible. Cuando dice, bueno, ¿por qué usted no le da esto a su pueblo? Dice, no, porque es imposible. O sea, ningún gobierno puede darle todo esto al pueblo porque es demasiado dinero, es muy caro, esto es imposible. Entonces, bueno, Cuba lo hace. O sea, el gobierno cubano lo hace. O sea, pone en manos de su pueblo la educación, la salud, la cultura, el deporte y la seguridad social. Y aún así están diciendo que están robándole al pueblo. Eso es una cosa que no se entiende porque, a ver, ¿cómo es posible que si el gobierno cubano, en medio de un bloqueo brutal de 66 años, hace lo que no hace nadie? Entonces, ¿cómo te atreves a pararte delante de esos gobernantes a decirle, tú te estás robando el dinero? O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo lo dices? Pero además un país que no es como la Argentina de Milei o de Macri, que el FMI se aparece ahí a dar dinero. No, no, no. Un país al que no le dan nada. Un país al que, por el contrario, le impide ganarse esos 4.000 millones de dólares que pierde el país por concepto de bloqueo todos los años. O sea, un país al que le estás impidiendo ganarse su dinero, al que no le das nada, y aún así ese gobierno sigue luchando por poner en manos de su pueblo la educación, la salud, la cultura, el deporte, la seguridad social. Y le estás diciendo en su cara que se están robando el dinero. O sea, ¿cómo es posible? Cuando los presidentes en un montón de países de este mundo te dicen, no, es que esto no yo. ¿Por qué usted no financia la educación? ¿Por qué la educación no es gratuita y universal para todo el mundo? Dice, no, porque es imposible, es demasiado dinero. O sea, no, esto es imposible, esto no se puede hacer en ningún lado. Bueno, entonces Cuba, que lleva 66 años haciendo posible lo imposible, bueno, te apareces delante de él con tu cara dura a decirle que se están robando el dinero. Claro, porque porque tu intención es que no llegue ese dinero para que ese gobierno cubano no pueda hacer eso. O sea, no pueda cubrir el presupuesto nacional en educación, en salud, que no haya medicamentos en los hospitales, que haya carencias en las universidades y en las escuelas. Ese es el objetivo final, ¿no? ¿Para qué? Pues para que al final la gente sienta desesperanza, sienta que al final se rinda, ¿no? Esto es una guerra psicológica, es una guerra económica, es una guerra comunicacional, es una guerra cognitiva, para que finalmente, con los años, con el desgaste, la gente diga, no, levanto la bandera blanca, arrío la roja y levanto la blanca porque ya no aguanto más, ¿no? Eso es lo que quieren. Por supuesto, hay gente que está en Cuba que ya está en esa situación, pero hay otros que no, ¿no? Y bueno, nosotros estamos apoyando fundamentalmente, estamos apoyando a todo el mundo hoy con una gran comprensión de las cosas, pero estamos sobre todo con la gente que aguanta, que resiste y que echa para adelante, ¿no? Otra de las líneas de ataque a la economía cubana, al pueblo cubano, es la persecución de las inversiones, ¿no? No solamente es que impiden o dificultan las remesas y muchos otros ingresos del país, sino que es que además tratan de descapitalizar el país, impidiendo las inversiones, incluso tratando de que las pocas inversiones extranjeras se vayan, ¿no? Pero sobre todo lo que les interesa es que no vengan. Las que están, bueno, si se van mejor, pero si no se van, por lo menos que no vengan más. Que sea un país de esos, de la lista negra, que no tenga inversiones en ningún aspecto. Asfixiar la economía de Cuba, principal objetivo de Estados Unidos, es un artículo de Artur González en El Heraldo Cubano. Y se refiere a esta noticia. Al amparo de la ley Helms-Burton, un cubano-americano gana una demanda a la agencia de viajes Expedia. Bueno, recordemos que la aplicación íntegra de la ley Helms-Burton, artículo 3 y 4, esos artículos no se aplicaban hasta hace unos años en que entró Trump, y por presión, por iniciativa de Marco Rubio, se empezó a aplicar. Y a través de esos títulos ya cualquier persona, no solamente estadounidenses, sino también cubanos que se fueron de Cuba tras la revolución, que tenían propiedades, que fueron nacionalizadas por la revolución, que hubo un ofrecimiento de compensación que no quisieron aceptarlo. Bueno, pues estas personas tienen el derecho de demandar a empresas de terceros países que han invertido años después, décadas después, en Cuba. Sobre todo, vamos a decir, en el sector hotelero turístico. Bueno, pues hay un cubano americano que
ha tenido la gran suerte de ganar una demanda con la ley Helms-Burton en la mano, porque su familia era propietaria de Cayo Coco. O sea, estamos hablando de que los que quieren la libertad para Cuba y los que además dicen que Cuba, la pobreza y hay desigualdades, apoyan a gente que tenía terrenos, o sea, que tenían media Cuba para ellos, ¿no? O sea, tenían Cayo Coco. O sea, un lugar donde ahora hay instalaciones hoteleras del Estado cubano, también de empresas extranjeras en consorcio con el Estado cubano y cuyos beneficios van al presupuesto nacional, fundamentalmente, por supuesto también a la empresa extranjera, para todo lo que hemos explicado, para la educación, la salud y todo lo que pueda llevar adelante el Estado cubano. Bueno, pues hay un juez en Estados Unidos que, con la ley Helms-Burton en la mano, le ha dado la razón y ahora Expedia Group, compañía matriz de Hotel.com, que son buscadores, ¿no?, de alojamientos hoteleros en Cuba, bueno, pues le tiene que pagar una indemnización de casi 30 millones de dólares por obtener ganancias en hoteles construidos en los terrenos expropiados por el régimen castrista. Así es como lo explica este medio contrarrevolucionario, ¿no? Bueno, bienes que fueron confiscados indebidamente y explotados por empresas estadounidenses en colaboración con la dictadura comunista cubana. Eso es lo que dice el abogado de este señor. Bueno, hay otras demandas, por supuesto. Algunas no han salido, otras... Y esta es la primera que parece ser que es positiva para el demandante, aunque por supuesto esto tendrá ahora un largo camino de recursos, etc. Y hay otra, la petrolera, por ejemplo, la ExxonMobil, presentó a la Corte Suprema de Estados Unidos también, por una demanda contra las empresas estatales cubanas Cimex y Cuba Petróleo. Quieren una gran indemnización por la industria petrolera nacionalizada por Cuba. Que recordemos, Cuba ofreció un proceso de indemnización que no aceptaron. ¿Por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos les impidió aceptar ese proceso de indemnización. ¿Por qué? Porque el plan era destruir militarmente a la revolución cubana. Y no lo consiguieron. ¿Qué te parece, Tadeo? Perdón. Sí, no, una cosa increíble. Esto es una cosa tremenda. Yo espero que esto no prospere. Espero que estas empresas, amparadas, por ejemplo, en la legislación cubana, pues puedan impedir tener que pagar estos dineros, porque al final es una cosa como de locos que los Estados Unidos se sienten a crear un cuerpo de ley para Cuba. O sea, ¿dónde se ha visto que un país ajeno a otro país se siente a crear un cuerpo legislativo para ese otro país, cuando ellos tendrían que legislar para su país, pero no para Cuba? O sea, Cuba es un país libre e independiente. Entonces, ¿a quién se le ocurre que un país, llámese Estados Unidos, Alemania, Francia, se ponga a hacer un cuerpo legislativo para otro país? Es como que ahora los alemanes dicen, bueno, ahora vamos a hacer un cuerpo legislativo para España. Y en España hay que hacer lo que nosotros los alemanes digamos que hay que hacer en España. Entonces los españoles dirán, ven acá, pero esto qué locura es. Bueno, los Estados Unidos lo hacen. O sea, Estados Unidos dijo, voy a atacar Irak. Y cuando le dijeron, ven acá, ¿pero por qué vas a atacar Irak? No, porque a mí me tumbaron las Torres Gemelas. Y le dijeron, ven acá, pero tú no dices que las Torres Gemelas te las tumbó Bin Laden. Bin Laden es de Arabia Saudí, invade Arabia Saudí. O sea, ¿por qué tú quieres invadir a Irak? Si Irak no tiene nada... Los iraquíes dirán, ven acá, pero sí. O sea, ¿qué tengo que ver yo con esto? Ah, bueno, pues los vamos a invadir a ustedes. Entonces, el único que hace esto en el mundo son los Estados Unidos. Bueno, acabamos de ver ahora en el entierro del Papa. O sea, los funerales del Papa. Dijeron ahí, no, para que Donald Trump vaya, tiene que sentarse delante con los reyes. Esto es romper el protocolo, pero no importa, porque es Donald Trump. ¿Y Donald Trump va a ir vestido de negro como todo el mundo, de luto riguroso? No, que va. Él va vestido de azul, porque el azul es el color de los dioses. Es el color del cielo. Entonces él va de azul. De azul y sentado delante con los reyes, que la gente dirá, ven acá, pero este señor, ¿qué hace con los reyes ahí delante, en primera fila? Ah, no, porque él tiene que ir ahí. Él tiene que romper todos los protocolos, incluso en los funerales del Papa. Entonces, ese es el mundo que tenemos. Y un mundo plagado totalmente, o sea, a los pies del gran emperador, que es Donald Trump. Entonces, ese señor está por encima de la ley, está por encima de todo.
Y luego dicen que Estados Unidos es un país de leyes, que ellos defienden la ley, que los cubanos son los dictadores, los que no respetan la ley. Entonces, ¿pero qué ley es la que respetan los Estados Unidos? Una ley creada a su imagen y semejanza, una ley creada por ellos y que vulnera todas las leyes preexistentes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto es, señores, y lo digo todo el rato, es el fascismo. Es el fascismo cuando tú dices, aquí es mi ley, la mía, mi ley, como es de Argentina, mi ley, pues entonces, si es mi ley, si es tu ley, pues entonces tú barres con todas las leyes. Y entonces te podrá parecer democrático a ti que eres quien impone esa ley y a toda la gente a los que tú le pagas para repetir como papagayos esa ley, para defender esa ley, pero en realidad te estás cargando la ley. Te estás cargando los tratados internacionales. Te estás cargando todo aquello que aprendieron en las universidades toda aquella persona que estudió Derecho, toda aquella persona que estudió Relaciones Internacionales, toda aquella persona que estudió Geopolítica. O sea, hay una cantidad de intelectuales en este mundo, bueno, que tienen que volver a estudiar. Porque nada de lo que estudiaron en las universidades les sirve de nada. Porque estos señores vienen a ponerse por encima de la ley. Y entonces lo más triste es que no dicen que no son dictadores. No. El dictador es Díaz-Canel. Hace poco acabo de ver un youtuber español, uno de los tantos youtubers que yo no sé si le habrán pagado o no, pero si no le pagaron es como si le hubiesen pagado. Porque llegan a Cuba a filmar todo lo feo que hay, todos los basureros, van de basurero en basurero. Pero sin embargo, cuando van a Egipto, cuando van al Cairo, no van al basurero, no, van a las pirámides. Al basurero ese que hay en el Cairo, no. Van a las pirámides. Pero si van a Cuba, van a los basureros. Entonces, grabando, y entonces, no, estoy grabando aquí con tremendo miedo, porque si la dictadura me coge, voy a tener problemas. Yo a este país ya no voy a poder regresar más. Y entonces el hombre, al final del vídeo, dice, bueno, y ahora por mostrar la realidad de Cuba, no me dejan entrar en los Estados Unidos. Y entonces, ahí está la cosa. Dice, no me dejan entrar en Cuba por haber grabado lo que grabé. No me dejan entrar en Estados Unidos por grabar lo que grabé. Pero es que aquí está la falacia. Él dice, no me dejan entrar en Cuba, pero nadie le ha dicho que no puede entrar. Él se imagina, él supone que en Cuba ya no puede entrar. Pero donde sí se lo han dicho con pelos y señales, no, tú aquí no puedes entrar, tú no puedes solicitar el visado por haber ido a Cuba, entonces allí no hay dictadura. O sea, pone la dictadura en Cuba sobre la base de un supuesto. Yo aquí no puedo volver, como dijo el Planeta Juan. Yo aquí no puedo volver. Ven acá, Planeta Juan. ¿Quién te ha dicho a ti que tú no puedes volver a Cuba? Inténtalo. Y después que te digan que no puedes entrar, entonces di, mira, no me han dejado entrar. Pero es que hay tantos youtubers diciendo, no, yo es que a Cuba, yo hice un vídeo crítico con la revolución, hice un vídeo crítico con el régimen, y entonces a mí ya no me dejan entrar. Señores, a Cuba hay tanta gente crítica con el sistema que está entrando y saliendo. Tanta gente, pero además no solo ya, artistas, gente que ha hecho todo tipo de declaraciones, y entran y salen. O sea, al final el problema lo tienen en Miami. Es ahí donde tienen que dar explicaciones. No, yo fui a ver a mi abuelo, yo no fui a cantar. Entonces, o sea, están entrando y saliendo. Entró, qué sé yo, Baby Lore, que tenía Fidel tatuado aquí, se lo borró. Yo me borro aquí para poder vivir en Miami. Y luego regresa a Cuba y nada. Y ahí la gente hacía fotos con él en el aeropuerto. Bueno, Baby Lore, ¿tuviste algún problema? Después que te borraste a Fidel del brazo, ¿tuviste algún problema? No, normal. Entonces, haciendo declaraciones en un hotel, no, voy a hacer unas declaraciones aquí en Conterrey. Para entonces, cuando yo regrese a Miami, que no la cojan conmigo. Para que entonces es este juego, ¿no? Este juego macabro, de que en Cuba a mí no me dejan entrar. ¿Por qué tú lo sabes? No, yo me doy por sentado que ahí no voy a poder entrar. Pero en Estados Unidos que te dicen, aquí no puedes entrar. Tú estuviste en Cuba, aquí no puedes entrar. Porque el visado no te lo doy. Entonces, de esa dictadura no dicen nada. Que es la dictadura real, lo otro es un supuesto. Entonces, esa es la gran contradicción. Pues sí, ¿qué te parece si pasamos al arquitecto de gran parte de las cosas que hemos hablado hasta ahora en este programa? Y también de las últimas que ha dicho nuestro compañero Tadeo, y es de Marco Rubio. Hay un artículo firmado por Daniel Boguslav en el medio Prospect, que se titula, traducido al español, Mientras desmantelaba la USAID, Marco Rubio protegió en silencio los programas de cambio de régimen en Cuba. Y este artículo nos dice y nos explica cómo, mientras se congelaba por parte del departamento dirigido por Elon Musk todo el complejo de subvenciones de la USAID, de la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos, provocando, hay que decir, ya en estos momentos muertes, porque hay muchísimos millones que estaban destinados a
ayuda alimentaria, a vacunación, etcétera, en muchos países de África, etcétera. Esa es la cara muy buena, sin duda, de la USAID, pero eso ha sido congelado de manera radical. Pero por otro lado, es cierto que la USAID ha sido utilizada como un ariete político para pagar todo tipo de periodistas, medios, programas de injerencia política en los países díscolos, como es el caso de Cuba. Y la USAID ha estado financiando con decenas de millones de dólares todos los años a los medios mercenarios contrarrevolucionarios de Cuba, por ejemplo, ¿no? Bueno, se congelan estos fondos y, tal como nos explica este artículo, Marco Rubio por detrás ha hecho una componenda para que sí vaya un dinerito, por lo menos, si no a todas las organizaciones de la contrarrevolución, con sede en Miami y también en Cuba, algunas, por lo menos que vayan a las principales, a las que él considera que son los buques insignias, ¿no?, de la democracia y la lucha por la libertad en Cuba. Es el caso de CubaNet, 1,8 millones de dólares a 3 años, el Toque, Cubalex, el Grupo de Apoyo a la Democracia en Cuba, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, la Fundación Panamericana para el Desarrollo, para proyectos, pues, de apoyo a la llamada disidencia cubana, que es una disidencia, pues, un poco extraña, ¿no?, que esté pagada, que tenga un cordón umbilical con los fondos de la USAID. Y para medios independientes y libre flujo de información, así llaman a estos programas que son para pagar a decenas de periodistas para que digan lo que el gobierno de Estados Unidos y la mafia cubanoamericana quieren, ¿no? ¿Y qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que ellos escriben? Bueno, pues que todo lo que hemos dicho. El bloqueo no existe, las sanciones son contra el régimen, el bloqueo no tiene nada que ver con las dificultades, la penuria y la pobreza instalada en Cuba en los últimos años. Es decir, para hacer un camuflaje absoluto de una guerra económica que tiene un impacto brutal en las condiciones de vida, en las familias que no pueden recibir remesas y que provoca también muertes, hay que decirlo, ¿eh? Muertes de personas a las que no les llega, por ejemplo, a tiempo los medicamentos. Sí, no, así es. Yo últimamente estoy conversando con el ChatGPT. Me gusta mucho conversar con el ChatGPT porque, a diferencia de esta gente que tú le pones todas las razones delante y son incapaces de moverse de su esquina, o sea, a ellos no los puedes traer a la otra esquina, no los puedes hacer entrar en razón. Sin embargo, el ChatGPT sí, el ChatGPT razona, claro, es una inteligencia. Y como es una inteligencia artificial, pero es una inteligencia, con el ChatGPT terminas atrayéndolo a la esquina roja, ¿no? Al final termina dándote la razón de todas las cosas que le estás diciendo. Al final terminan diciendo, sigue luchando por la revolución, Tadeo, sigue luchando porque lo vamos a conseguir. Es un militante nuestro. Es un militante. Pero es una cosa interesantísima, ¿no? Valdría la pena que todo el mundo lo hiciera. Que entrara el ChatGPT, que es una herramienta creada por el sistema, y te pongas a discutir de política con el ChatGPT para que veas cómo rápidamente terminas trayéndola a la esquina, porque todas las razones que tú le pones delante te las terminas reconociendo. No es verdad lo que estás diciendo, Tadeo, no es verdad. Es que esto es así, ¿no? Bueno, entonces dime, ¿qué hacemos? No, tú sigue luchando. Hoy hemos sembrado una semilla a favor de la libertad. Bueno, yo uso más el DeepSeek, pero bueno. Bueno. Para el caso... No, pero a mí me gusta usar el ChatGPT porque como es el enemigo, bueno, como es de esta gente, sí. pero me llama mucho la atención. Entonces luego cuando... Claro, me gusta utilizarlo porque como muchas veces estás discutiendo con personas que están en el otro extremo político y que son estas personas pagadas de Estados Unidos y que tú no los puedes mover un ápice de su posición porque ellos están en esa posición porque es la posición que paga, es la que da dinero. Entonces a ellos no los puedes hacer entrar en razones. Tú le pones delante razones demoledoras para justificar tu discurso y ellos no pueden aceptarlas. Simplemente no pueden. Porque si aceptaran tus reflexiones, si aceptaran tus puntos de vista y las dijeran, entonces no pudieran ganar dinero. Por ejemplo, te dicen, no, porque el comunismo es lo peor. A ver, ¿por qué es lo peor? No, porque Stalin mató a 100 millones de rusos. Entonces tú le dices, a ver, mira, esto es mentira. O sea, lo de los 100 millones es mentira.
Bueno, pues ¿qué hicieron para obtener los 100 millones, ¿no? Esta gran mentira. Pero necesitaban un número bien impactante, 100 millones. ¿De dónde salieron los 100 millones? Bueno, dijeron, vamos a coger el censo ruso de 1916 y vamos a restarle el censo ruso de 1921. Y entonces la diferencia son los muertos del comunismo. Pero claro, la persona que se murió porque se atragantó con una semilla de mamoncillo, ese lo mató el comunismo. Ese señor que le estaba haciendo infiel a la esposa y que llegó de madrugada subrepticiamente a su casa y la esposa le dio con el sartén en la cabeza, ese también lo mató el comunismo. Pero lo peor es esto, y es que en 1918, en virtud del Tratado de Brest-Litovsk, dejaron de ser territorios rusos Ucrania, Letonia, Lituania y Estonia. Entonces, por tanto, cuando en el censo de 2020, de 1921, todas esas personas ya no estaban como personas rusas, porque en virtud del Tratado de Brest-Litovsk dejaron de ser territorios rusos 4 estados: Ucrania, Letonia, Lituania y Estonia. Por tanto, estas personas que te dicen que son 100 millones de muertos, dan por muertos a toda la población de 4 países. Bueno, yo me paro delante de estas personas de derechas. Le explico esto. ¿Tú crees que al día siguiente ellos dicen que no son 100 muertos? Le digo, mira, señores, el gran historiador Víctor Senkov y otros grandes historiadores, en los tiempos de Putin, sacaron a la luz todos los documentos de Stalin, buscaron los cadáveres, lo buscaron todo y encontraron 800.000 fusilados y otras 600.000 personas que también fallecieron en esa época. Bueno, 1.4 millones de muertos. ¿Tú piensas que estas personas cuando hablan de los muertos te dicen 1.4? No, te siguen diciendo que son 100 millones. Entonces, ¿cómo es posible que si yo te estoy explicando con todo lujo de detalles, ¿por qué no puedes decir que son 100 y que son 1.4? Pues, ¿cómo es que sigues diciendo que son 100? Entonces, es ahí la cosa, ¿no? Por eso me gusta hablar con el ChatGPT. Porque cuando el ChatGPT tú le explicas esta cosa, el ChatGPT, que es una inteligencia, lo entiende. Pero esta gente son la negación de la inteligencia. Bueno, es la negación de la inteligencia, de la sensibilidad humana y, por supuesto, de la empatía con el pueblo cubano. Todas estas personas que desde Miami, sobre todo desde altos cargos en el Congreso de Estados Unidos, como son todos estos, el Carlos Jiménez, María Elvira Salazar, por supuesto ahora Marco Rubio, que era senador y ahora es, bueno, un ministro de Exteriores, un secretario de Estado de Estados Unidos. ¿Qué dicen ahora todos estos personajes del gran drama que persigue a miles de inmigrantes cubanos, cubanas en Estados Unidos, con miedo, con terror, bajo peligro de deportación, etcétera? ¿Qué es lo que dicen ahora? Bueno, nos dice Joana Tablada, nos acerca el vídeo, la noticia, que es un caso, entre muchísimos otros, de una persona que, por cierto, está entrevistada en Univisión. Él se llama Orlando, y esta persona, cubano, pero que tenía ciudadanía estadounidense desde hacía muchos años, se casa con su mujer, con su esposa, que había venido en el año 2019 de Cuba, que empezó sus trámites en ese año, y resulta que después de haberse casado, pues ahora la han agarrado y le deportan a ella. Entre los dos tienen un hijo, no les importa absolutamente nada. Deportado. Es un drama entre muchísimos otros, ¿no? Nos dice, ¿dónde estaba la congresista María Elvira Salazar y Carlos Jiménez y Díaz Balart para proteger a esta familia? Esta mujer vino en el 19, se casó, bueno, tiene una niña, es deportada, no se puede ni siquiera despedir. No hay dolor pequeño, dice ahora, y lo relaciona también con el resto de los impactos económicos, no solamente contra los migrantes cubanos, sino contra la gente que vive en Cuba. No hay dolor pequeño cuando esperas 6 horas por un transporte o 20 horas por la electricidad o no tienes para conseguir un medicamento, todos estos son los productos, el resultado de la política de todos estos criminales que hemos mencionado. Estos son los logros de su diseño, como lo dicen ellos, el diseño de la política de máxima presión contra Cuba, porque ellos hablan de un
que hay que mejorar el diseño de la política de máxima cohesión. Es decir, hay que afinarlo para apuntar más a las fuentes de ingreso y destruir más a las condiciones de vida del pueblo. No hay forma de escapar del impacto combinado de las medidas de políticos tan inhumanos y oportunistas que solo satisfacen su lucro y ambición personal. Y estas medidas de bloqueo económico van dirigidas a obligar a muchas personas en Cuba a dejar todo atrás. Allí luego lo recibieron para más tarde separarle de sus seres más queridos, otra vez con fines políticos oscuros. Sí, no, pero no puedes decir nada, tienes que quedarte callado. Y este silencio cómplice del mundo, este silencio cómplice de la comunidad cubana en los Estados Unidos, al final terminará cayéndoles encima, ¿no? Porque como dice el dicho, ¿no? Hoy están matando a los palestinos y tú no has dicho nada. Hoy están matando a los cubanos y no dices nada, pero mañana te van a matar a ti y entonces no va a haber nadie que salga a defenderte, ¿no? Porque lo triste de implantar en el mundo estas dictaduras del gran imperio, ¿no? Del gran Estados Unidos pasando por encima de la ley, pasando por encima de todo, es que luego toda esta porquería se riega por el mundo. Nos vamos a acostumbrar a tener un mundo sin ley donde ya luego nadie nos va a poder defender. Porque si están asesinando a los palestinos y nadie dice nada y no pasa nada y no podemos parar el genocidio, si estamos viviendo un genocidio lento en Cuba, donde poco a poco están cercenando la vida de los cubanos, que los están llevando a un punto en que la gente allí no quiere ni pensar, ¿no? Incluso es triste porque hay personas que me tienen afecto y que ya no puedo ya prácticamente ni hablar de política con ellos porque me dicen, no, Tadeo, tú porque no tienes los apagones que yo tengo aquí, tú porque no tienes esto, tú dices esto. Y yo le digo, bueno, a ver, claro, yo puedo entender que tú en Cuba no quieres decir lo que yo digo, yo puedo entender que tú no me entiendas, yo puedo entender tu rabia, tu dolor, todo esto, pero lo que no me pidas es que yo que estoy fuera de esa situación apague mi mente. O sea, yo puedo entender que las razones que yo tenga, tú estés desconectadas de ellas, pero no me pidas que yo vaya a la barbarie. Porque, bueno, yo no vivo en la barbarie. Entonces, no me pidas que vaya allí. Yo no soy el culpable de lo que está pasando allí. Yo puedo entender tu dolor, me solidarizo con él. Y lo que hago es pensar, bueno, a ver, si somos 3 millones de cubanos fuera de la isla y hay 10 dentro de la isla, si cada cubano que está afuera ayudara a 4 cubanos que están dentro, pues 12 millones de cubanos estarían ayudados prácticamente. Claro, yo sé que esto no se distribuye de una manera correcta. Bueno, lo único que puedo hacer yo es lo que hago, que es hacer una lista de 40 personas y decir, bueno, yo con mis escasos recursos, que pierdo cada vez más dinero cada vez que vengo aquí a sentarme, pierdo dinero porque entonces el algoritmo ya entra en una lista negra y de repente ya no recibo dinero y de repente mi canal de YouTube, que yo antes tenía 16,000 visitas en una directa, ahora tengo 1,000. Porque entonces el algoritmo va contra mí. Entonces, bueno, de mis pocos recursos, pues, hago una lista de 40 personas. Digo, bueno, voy a ir a Cuba este verano y voy a ayudar a 40 personas. Bueno, a 40 y a todos los que me voy encontrando por la calle, porque al final yo salgo a hacer obras, a ayudar al que puedo, ¿no? Y todo el que se me pone delante a decirme, Tadeo, no tengo arroz, no tengo esto. Bueno, pues venga, que te voy a comprar 10 libras de arroz. O sea, es lo que puedo hacer. No puedo hacer otra cosa. Ayudar. Desde mis modestos esfuerzos y tener la conciencia de que yo a Cuba no voy a hacer turismo, voy a ayudar a la gente. Y entonces, bueno, es un poco lo que puedo hacer. Pero, desgraciadamente, apagar mi mente, dejar de pensar, dejar de reconocer estas cosas, yo creo que no es el camino, ¿no? Yo creo que si yo, bueno, pues por las causas o azares que sean, estoy viviendo fuera de la isla, bueno, pues por lo menos, ya que el que está allí no puede pensar porque está totalmente aturdido por esa situación tan terrible que vive, bueno, pues por lo menos yo desde acá debo pensar. Si tú no estás en condiciones de aceptar lo que yo digo, si estás entre dos muros y sientes que el muro de la revolución es el más blando y por eso te das cabezazo contra el muro más blando, porque sabes que el muro de los Estados Unidos no se mueve, o sea, si sabes que en 66 años de los dos muros de los Estados Unidos no se mueve, por el contrario, cada vez se endurece más y el muro más blando es el muro de la revolución porque al final tienen más conciencia, al final son capaces de empujar un poco más el muro para intentar hacerte la vida lo más fácil posible. Bueno, pues entonces te lanzas contra ese muro, desgraciadamente, porque al final, cuando te lanzas contra el muro de la revolución, no estás pensando en quién tiene la razón. Lo que estás intentando es escapar de esa ratonera en que se ha convertido tu vida. Pero realmente es triste, por lo menos permíteme que yo no te acompañe en esa sin razón. Por lo menos permíteme que yo siga pensando al menos, ¿no?
Claro, es que además es algo que ocurre en todos los lugares del mundo. Hay que ir a las causas y hay que denunciar. Esto es un problema, es una violación de derechos humanos masiva, flagrante, sistemática, condenada por la Asamblea General de Naciones Unidas una y otra vez. Está certificado que esto es un intento de genocidio y por supuesto que hay que denunciarlo, al margen de que por supuesto también se entienda la situación psicológica, psicosocial, ¿no?, del pueblo cubano o de buena parte del pueblo cubano, porque también hay otra parte del pueblo cubano que aun sufriendo la misma situación, bueno, sigue conservando una cierta, vamos a decir, frialdad, una evaluación de los daños y de las causas, etcétera. Pero bueno, nosotros tenemos que, porque además es precisamente que la gente esté en esa situación psicológica, ese es el objetivo. O sea, el objetivo es golpear de tal manera tus condiciones de vida que tú, al final, o le eches la culpa al que no es el culpable real, aunque pueda tener, por supuesto, su parte de mala administración, etcétera, que por supuesto es eso sabemos que existe, pero el culpable real, fundamental, la esencia de la situación del país no es interna, es externa. Es un bloqueo, es una guerra económica que no lo tiene ningún otro país del mundo. Y si eso cambiara, cambiaría absolutamente de la noche al día, absolutamente la situación económica del país. Y se verían, claro que se verían entonces los errores de una manera mucho más clara, los errores internos, pero la situación es fundamentalmente externa. Y eso hay que denunciarlo, porque lo que ellos quieren, lo que la comunidad de inteligencia quiere es que la gente acabe, pues no me hables del bloqueo. Bueno, pues es que hay que hablar del bloqueo, porque el bloqueo es la violación de derechos humanos, una de las grandes violaciones de derechos humanos masivas de este mundo, más increíbles, más injustas, más sangrantes. Por supuesto hay otras mayores, como la que pasa el pueblo de Palestina, pero la que está pasando el pueblo cubano estaría vamos a decir que en el segundo, tercero o cuarto lugar, ¿no?, de las grandes injusticias. Bueno, pues indudablemente hay gente que dice, no me hables, deja de hablar de Estados Unidos y háblame de lo que pasa en Cuba, como diciendo, de la responsabilidad de Cuba, ¿no? Hay un texto de Alfredo de la Hoz que es interesante, a mí me parece que es interesante, ya digo, sin dejar de comprender a mucha gente que no quiere que ya le hablen del bloqueo. Bueno, lo entendemos bien. Alfredo de la Hoz nos dice, deja de hablar de Estados Unidos. Suena bien, ¿verdad? ¿Cómo decirle al ahogado que deje de hablar del agua y se concentre en nadar mejor? Pero hay un detalle, el ahogado tiene una piedra atada al cuello y alguien la puso allí. Tú que exiges mirar solo hacia adentro, dime, ¿cómo resuelves un problema cuando te sabotearon primero las soluciones? Medicinas. Cuba produce vacunas, pero no puede comprar componentes básicos porque empresas europeas tienen miedo de venderle por las leyes de Estados Unidos. Alimentos, el 40% de lo que consumimos podría venir de México o Brasil, pero los bancos internacionales bloquean los pagos por presiones de Washington. Energía. Por ponerte un ejemplo, barcos de petróleo venezolano fueron interceptados por amenazas de Estados Unidos a su capitán. ¿Esto es un problema interno? Washington nos exige reformas, pero si liberalizamos la economía, es un régimen capitalista disfrazado. Si mantenemos el socialismo, son autoritarios que se resisten al progreso. Si pedimos inversiones, nadie les presta por su sistema, nos dicen. Pero omiten que ellos multan o llevan a tribunales a quien lo haga, a quien invierta en el país. Bueno, son algunos apuntes de este texto de Alfredo de la Hoz que recomendamos leer. Sí, no es así. La verdad es que uno de la derecha no puede esperar ningún tipo de... nada bueno, nada, o sea, todo le va a parecer mal. Hagas lo que hagas, si bogas porque bogas, si no bogas porque no bogas. O sea, te decían hace unos años, mira La Habana, todo lo bonito que hay aquí en La Habana lo construyó el capitalismo. Esto se hizo en tiempo de Batista, esto se hizo cuando Machado, nada, la revolución no ha hecho nada. Observen bien que aquí no se ha hecho nada. Bueno, de repente
el gobierno cubano dice, bueno, voy a construir el edificio más alto de Cuba. Voy a construir la Torre K. Bueno, ¿ustedes creen que cuando hicieron la Torre K, este edificio tan bonito, les gustó? Piensa que dicen, mira, por fin la revolución hizo algo bueno. No, no, no. Este edificio que han hecho aquí no pega nada con La Habana. Ahora cuando vienes caminando por la rampa en el coche, las luces te dan en los ojos. Se va a llenar de accidentes la rampa. Este es un edificio donde la gente no puede entrar. Aquí no puede entrar nadie. Entonces, el cómo de la contradicción es esta. Un youtuber, ¿no?, que entra adentro, que probablemente le hayan dado dinero de Estados Unidos para que entre al hotel y diga que todo es malísimo allá adentro. Los youtubers allá adentro. O sea, tíos que estaban diciendo hace un año, yo no sé para qué construyen esto, si esto no es para los cubanos, si aquí no... Un año después, no, te voy a mostrar el hotel. Yo te voy a mostrar, yo que soy un pobre, yo que no tengo dinero ni nada, yo me he hospedado aquí. ¿Cuánto he pagado? No, yo he pagado $150, me he quedado 2 noches aquí y te voy a mostrar este hotel para que tú lo veas. ¿Aquí dónde? Aquí en mi canal de YouTube. Entonces tú dices, ven acá, tú no estabas diciendo hace un año que eso no era para los cubanos. Tú no estabas diciendo hace un año que ningún cubano iba a poder entrar ahí. Entonces, ¿cómo tenemos 50 youtubers cubanos allá adentro? Ustedes son los hijos de la dictadura. Ustedes son los hijos de los generales. ¿Quiénes son ustedes? ¿Ustedes acaso no son unos simples youtubers de nada? Entonces, ¿qué hacen allá adentro? Si ustedes decían que los cubanos no iban a poder entrar ahí, y ustedes son los primeros que están allá adentro. Pero nomás, no es que entraste, es que a las 24 horas de haber inaugurado el hotel, ya tú estás allá adentro, porque tú quieres ser el primero que muestre el hotel. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero además, no solo esto. Personas inteligentes te dicen, no, porque con el dinero que se gastaron en la Torre K, tenían que haber fabricado hospitales y escuelas. Entonces yo le digo, a ver, si tú tienes un dinero, tú necesitas hospitales y escuelas y necesitas desarrollar tu industria turística, pero el dinero no te alcanza para todo. Dime, ¿qué haces primero? ¿Construyes el hotel o construyes la...? Pues la lógica te dice que tienes primero que construir el negocio para que con ese dinero puedas construir lo otro. Porque si construyes primero la escuela y el hospital, luego te quedas sin dinero para construir el hotel. Pero además que esto es matemática elemental. O sea, tú te puedes parar delante de un niño de 8 años y explicarle esto. Decirle, a ver, tengo este dinero. Con este dinero monto un negocio y con las ganancias de este negocio hago lo otro. Pero no puedo hacer primero aquello que no da dinero porque entonces me quedo sin hacer lo otro. Entonces, esto que lo entendería cualquiera, esta gente no lo entiende. No lo quieren entender, no lo quieren comprender. Y te encuentras a personas medianamente cultas repitiendo sin pensar este discurso. Y tiene uno que desde la sensatez cogerlos como si fueran niños de primaria y decirle, a ver, fulana, siéntate, a ver, yo te lo voy a explicar despacito para que lo entiendas. Tú coges el dinero que tienes, construyes el hotel. Esto no es una pérdida de dinero, esto da dinero. Y con el dinero que vas acumulando, en 8 años ya has recuperado los 200 millones. Y entonces con estos 200 millones puedes construir el hospital y al final tienes el hospital y el hotel. Pero si lo haces como tú quieres que lo hagan, si lo haces como quiere la derecha que lo hagas, sí tienes la escuela, pero luego no tienes el negocio. Entonces, lo importante es que hagas lo que hagas, siempre te van a estar criticando, incluso en esto. O sea, el gobierno lo está haciendo con toda la lógica del mundo, pero además lo hizo en un contexto muy concreto. Lo hizo en tiempos de Obama, cuando el gobierno empezó a ganar $1.600 millones al año y donde los analistas del mundo entero decían que no había marcha atrás, que este proceso no iba a tener retroceso. Lo único que, claro, lo que no contaba el mundo es con un Donald Trump que diga, bueno, ataques sónicos. O sea, ¿por qué vas a echar abajo toda la política de Obama? Por los ataques sónicos. 6 años después, hasta la propia CIA salió a decir, no, es que aquí no hubo ningún ataque, aquí no pasó. Bueno, cuando ellos me lo decían, cuando la gente me decía, no, porque el gobierno cubano está haciéndole un ataque sónico al personal de la... Yo le decía a la gente, a que de la base naval de Guantánamo no se van. Eso es lo que yo decía, ¿no? Me decían, no, porque tienen un arma, Cuba tiene un arma sónica que saca a la gente de los lugares. Yo le decía a la gente, $20,000 me apuesto contigo, a que de la base naval de Guantánamo no se va nadie. Pues tú me estás diciendo que tenemos un arma, pues entonces lo vamos a sacar de la base también, ¿no? Si tenemos esa arma, vamos a sacarlo de la base naval. Ah, no, a que de la base no, a que en la base a ningún militar le dio dolor de cabeza. Esa gente tenía unas pastillas antidolor de cabeza, antiataque sónico y anti todo. Entonces, es burlarse del pueblo cubano, es burlarse de la gente. Y yo que soy una persona que respeto un poco las 4 neuronas que tengo, no puedo repetir esas tonterías. Si tú quieres repetir la tontería, dilo. Si tú estás ganando dinero repitiendo esta tontería, pues adelante. Pero no me pides a mí que lo haga.
desde este espacio, desde Cuba Información, llevamos ya pues muchos años, ¿no? Desde el 1 de mayo del año 2007, aquí bregando por la solidaridad con el pueblo cubano. Yo creo que en todo este tiempo no ha habido momentos tan difíciles para el pueblo cubano en sus condiciones de vida como ahora. Estamos hablando de que Cuba Información nació años después de aquello que se conoció como el periodo especial, y ahora el pueblo cubano está viviendo una especie de segundo periodo especial con características nuevas, ¿no? Y además con internet y con guerra comunicacional que en aquel momento no era tan intensa sobre las mentes y corazones del pueblo cubano, sobre todo de la juventud. Hoy en día esta guerra, que es dual, es una guerra económica y es una guerra comunicacional, cognitiva, etcétera, aunque no es lo mismo, pero tiene relación, pues tiene un impacto muy importante. Decíamos al principio del programa que habíamos presentado nuestro periódico y nos hacíamos la pregunta: Cuba, luz al final del túnel, haciendo referencia precisamente a todo este gran programa de impulso de la energía solar, ¿no? Para atacar uno de los graves problemas económicos de Cuba, y es su crisis eléctrica. Sin duda este programa avanza poco a poco, esperemos que tenga resultados a final de este año de manera clara, de manera contundente, que todos esos apagones, si no desaparezcan, al menos disminuyan de una manera clarísima y notable. Y deseamos que todas estas campañas de solidaridad desde tantos lugares del mundo, ahora, 1 de mayo, por cierto, en Cuba, miles de personas solidarias manifestándose, desfilando con el pueblo cubano en favor de sus derechos y en contra de este bloqueo criminal de Estados Unidos. Bueno, pues aquí nos despedimos. Muchas gracias, Tadeo. Si quieres decir una última reflexión y una última despedida del programa. No, decir que esto es un momento muy bueno para solidarizarse con la causa cubana. Yo pienso que todos los que todavía tenemos un poco de conciencia y nuestra conciencia no está basada en el dinero, pues es un buen momento para ponerse del lado de Cuba, que es un poco ponerse del lado de la justicia, ponerse un poco del lado de la gente que sufre y que lo necesita, porque hoy el pueblo cubano necesita esa ayuda más que nunca. Recordar, entren en cubainformación.tv y ahí lo primero van a ver un banner: campaña de marcapasos para Cuba. Hay que conseguir que en ese renglón de la sanidad cubana se cubra las necesidades del país, de que no haya nadie con necesidad de un marcapasos en Cuba que realmente no alcancen las posibilidades para conseguirlo, que el sistema de salud pública de Cuba, con la ayuda de la solidaridad, con los aportes económicos de cada uno, pues pueda conseguir el objetivo, que es, creo que son 500 marcapasos al año, que es el déficit del país. Bueno, pues mucha solidaridad. Hasta el próximo programa. Disparando vengo.